Antes de empezar, quisiera pedirle a la tía Gigi si nos puede regalar una oración que nos bendiga en este estudio. Padre Celestial, nuevamente, Señor, muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de reunirnos, por esta semana, Señor, que nos has regalado en la que pues todos hemos caminado con bien, Señor. Seguramente tú nos has llevado en el hueco de tu mano, Padre, porque no nos ha pasado nada, porque damos buenos testimonios, Señor, porque tú has estado al cuidado de todas nuestras necesidades, Señor. Seguramente, Señor, ninguno nos faltó llevarnos alimento, ni nos faltó ropa, Señor, ni nos faltó cobijo. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, es inmenso. Gracias, Padre Celestial, porque pues nuevamente también, Señor, nos encontramos el día de hoy con la familia, Señor, con la familia de la fe. Señor, y aquí estamos, Señor, dispuestos, Padre, a que tú nos des, Señor, lo que tienes para nosotros el día de hoy, Padre, que tú nos hables claramente, Señor, y pongas en nuestro corazón, Señor, la palabra certera, la palabra que tú tienes, Señor, que no regrese a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo cual, Señor, tú la vas a enviar. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. Híjole, pues ya vamos en el capítulo 13 y ya estamos a punto de terminar esta carta a los romanos. Y bueno, pues como recordarán un poco, en la clase pasada platicábamos que a partir del capítulo 12 era como una nueva temática que Pablo nos manejaba y que nos intentaba, que le intentaba, mejor dicho, dar a los romanos. Y esto era sobre cómo vivir y las obligaciones que se tiene como al ser seguidor de Cristo. Del capítulo 1 al 11, Pablo nos habla sobre lo que Dios hizo por nosotros, por nosotros y para nosotros, de la obra de Cristo a nuestro favor, de su sacrificio para que pudiéramos estar cerca de Él, de que su gracia es la única llave que nos va a permitir entrar al reino y que no hay una sola obra o una sola acción que nos dé acceso al reino. Y, pero a partir de este capítulo 13, vamos a continuar con la temática de las instrucciones que Pablo nos deja y vamos a leer y vamos a estudiar un poco sobre cuál debe ser el papel que va a jugar el creyente dentro de la sociedad. Vamos a estudiar sobre el respeto, sobre el respeto, perdón, a las autoridades, sobre las obligaciones y sobre todo sobre la obediencia. Voy a leer los versículos. Es un capítulo muy cortito, son 14 versículos, pero son muy, muy, muy sustanciosos. Inicia así. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa por causa de conciencia, por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adultera,
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Eh, ¿Con qué palabra inicia el versículo 1? Someterse, Sometámonos. Okay. sometimiento y palabra de mandamiento. Este va a ser nuestro punto de partida. Normalmente cuando hablamos de autoridades, por default, sabemos que va a ser un tema complicado, ya que esto implica algo que se llama obediencia. Y esto es algo que normalmente se nos medio da, se nos da bien, se nos da mal, puede que no se nos dé. Pero Pablo es muy claro, porque él nos dice, sométanse. Y esto no es una invitación, no es una recomendación, es una orden. Y esto implica obediencia. Y ustedes recordarán que la obediencia es agradable a Dios. Y sí, bueno, yo sé que van a decir, ahí dice sométanse. Y en ningún otro lado dice, no critiquen a las autoridades. Porque seamos honestos, sí estamos acostumbrados a juzgar cada una de las acciones de nuestras autoridades. Y por autoridades entendamos a todas aquellas personas que tienen un poder conferido por Dios. Y pueden ser desde nuestros maestros, nuestros jefes, no sé, hasta nuestro presidente. Y esto no implica una cuestión política, porque realmente no importa quién nos gobierne, o sea, no importa el color, no importa si es verde, amarillo, rojo, violeta, morado, no importa. Siempre vamos a juzgar o a criticar las acciones que pudiera tener el gobierno y que a nosotros no nos parezcan. Y son puntos que normalmente platicamos, ¿no? En nuestras conversaciones cotidianas, como si aumentó la gasolina, si aumentó la corrupción, si aumentó los impuestos, o si las decisiones que toman para enfrentar estos problemas son buenas, o si la planeación de nuestro gobierno es mala. O sea, N cantidad de problemas. O sea, ¿quién de nosotros no se ha sentado a tomar un cafecito en familia y de repente criticar a todo lo que nuestro gobierno hace o lo que nuestros jefes hacen o lo que nuestros maestros hacen y que para nosotros no están bien? ¿O no? Ahí hay estudiantes. ¿Quién no ha criticado a un maestro? ¿Quién no ha criticado a su jefe? ¿Quién no ha criticado al presidente? Bueno, es que todos lo hacemos, ¿no? Al final de cuentas. Y entonces, aquí me surgió una duda. Nosotros, al cuestionar o criticar a nuestras autoridades, ¿es como si cuestionáramos o criticáramos las decisiones de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Digo, porque también el versículo dice, por Dios han sido establecidas, es decir, que son una decisión de Dios. Y entonces esto me lleva a hacerles otra pregunta, y realmente aquí sí quiero que piensen. ¿Ustedes creen que este mandato
porque es un mandato. ¿Tenga excepciones? ¿No? Jaime dice que no. ¿Los demás qué piensan? Que no, yo también pienso que no tiene excepciones. No. Yo opino que sí. Vienen. Bueno, ¿ustedes qué creen que pasaría con todos aquellos doctores que están obligados por la ley, pero se niegan a practicar un aborto? ¿O qué pasaría con todos aquellos pastores que obligados por la ley se nieguen a casar a dos personas del mismo sexo? Yo, en lo personal, es mi criterio, Jaime ahorita me dice si estoy bien o estoy mal. Yo en lo personal creo que sí hay una excepción. Y esto es cuando las leyes del hombre van en contra de las leyes de Dios. Es decir, cuando las autoridades nos prohíben hacer algo que Dios nos mande, o cuando las autoridades nos obliguen a hacer algo que Dios nos ha prohibido hacer. A ver, la pregunta es, ¿todas las autoridades están establecidas por Dios? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? No, la pregunta es si hay una excepción a someternos a las autoridades. Ok. Es que es una decisión de conciencia, es un acto de conciencia. O sea, el punto es, y me llama la atención que decías respecto a Patty. Yo creo que lo vas a tocar tú ahorita, pero me adelanto un poco. Quizás el punto es, nosotros tenemos que tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones. Esas decisiones o esas consecuencias de acatar o desacatar lo establecido por el sistema terrenal, llevando un principio de fe y un principio de obediencia superior, que en nuestro caso es lo que Dios quiere y la palabra de Dios. En ese tiempo y a futuras fechas nos traerá una consecuencia legal, porque así está establecido. Y tendremos que asumir esa consecuencia, tendremos que asumir esa reacción a nuestra acción. Sobre las leyes que están establecidas, justas o injustas, estaremos violándolas y tendremos que acatar, pero será, regreso, será un acto de conciencia sabiendo lo que está bien y lo que está mal, no a partir de nuestra opinión, sino de un principio eterno, de una ley superior. Es en donde tomamos decisiones y donde, como dices, hay es que no es una excepción, es simple y sencillamente la aplicación de la ley superior, y esto incluso en la ley terrenal sucede. Me golpeas, Pati Cervantes, si digo una tontería o una barrazada en esto. Cuando yo estuve estudiando acerca de la historia de México en la escuela, a nuestro profesor le gustaba mucho estas cuestiones de las políticas y de las leyes y de las gestiones de los proyectos de ley. Y surgieron todos este tipo de temas como el aborto, como las parejas homosexuales o lésbico, gays, bla, 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 bla. Y lo que decía es que el problema radicaba en que finalmente en México se brincaba mucho el tema de, hay una ley local. Lo voy a explicar con mis palabras, y si digo una tontería o lo menciono mal, por favor, corríjanme. Hay una ley local, hay una ley que sería la alcaldía, hay una ley de la ciudad y hay una ley federal que aplica a todos. Si la ley local contradice la ley federal, no la eroga, ¿estoy bien dicho, Pati? O sea, no la quita, no la anula, gracias. Porque la que rige sobre la ley local es la ley federal y es muy superior. Y todavía sobre la ley federal están los códigos internacionales que no se pueden violar. Lo mismo está en el precepto de Dios.
todavía es superior a esa ley internacional, los preceptos de Dios. Y es ahí donde no es una cuestión de excepción, sino es una cuestión de cuál es la ley superior sobre lo que rige al ser humano y las decisiones de cada individuo. En lo personal creo que, como bien lo dijiste ahorita, al final, el decidir o no cumplir con las leyes de Dios, sea cual sea el motivo, perdón, las leyes del hombre, sea cual fuera el motivo, pero que ya sea que se opongan a lo que Dios nos pide o que no nos permitan hacer lo que Dios nos pide, va a ser una excepción, o bueno, va a ser ¿cómo decirlo? Como una laguna dentro de las leyes del hombre. Pero lo que sí es cierto es que al final de cuentas, si tú vas en contra de las leyes del hombre, va a haber una consecuencia legal, que la tendríamos que asumir nosotros por nuestros actos. Pero esto no hay que entenderlo como un acto de rebeldía en contra de las leyes, en contra de las leyes del hombre, sino hay que verlo como un acto de obediencia a Dios. Y es que, bueno, ejemplos tenemos muchísimos, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, a nosotros que nos pagan, ¿estamos o no a gusto con los descuentos de impuestos que nos hacen? Al final de cuentas, cuando ves tu nómina y ves todo lo que te quitan, pues es una grosería. O de repente vas en tu coche y ves que la policía cerró la calle y te tienes que ir a dar una vuelta de 2 horas y tú dices, esto es algo injusto, pero al final de cuentas tienes que obedecer la ley, porque esto no va en contra de la voluntad de Dios. Sí, yo sé que no son cosas justas, pero tampoco van en contra de lo que Dios espera de nosotros y de nuestra obediencia. Pero también hay que poner atención a algo muy importante. Y es que Dios pone a las autoridades no para bendición de nosotros, sino para juicio. Y el hecho de que estas autoridades pudieran ser ineficientes, corruptas o que estén llenas de maldad, no significa que no hayan sido puestas por él, porque todas, como se los decía hace un rato, todas, absolutamente todas las autoridades, desde su maestro, desde su jefe de manzana, el delegado, el presidente municipal, el gobernador y hasta el presidente, fueron puestos por Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo lo que ellos hagan o dejen de hacer va a formar parte como quiera de su plan. Y por mucho que nos llegara a molestar esto, no hay que oponernos a la autoridad, porque los que se resisten a lo establecido por Dios van a acarrear condenación para sí mismos. ¿Por qué? Pues por la desobediencia. No olvidemos que al principio habíamos quedado claros que era una orden. Y entonces aquí se genera otra pregunta. Pero entonces, si yo me manifiesto en contra de alguna de las decisiones del gobierno, ¿puedo considerar que estoy en desobediencia? Por ejemplo, a ver, les voy a poner algunos ejemplos. Que la iglesia se manifieste en contra del aborto. O yo como persona me puedo manifestar en contra de un despido injustificado. O, por ejemplo, mujeres que quieran participar y manifestarse en contra de la violencia para otras mujeres. O en contra de la violencia contra las mujeres, perdón. Si yo hago esto, ¿se considera desobediencia? ¿Ustedes qué piensan? Pues bueno, también ahí dice Pablo, dice que ellos están puestas para nuestro bien, ¿no? Para ayudarnos. Pero si en este caso la autoridad no está para hacernos bien, nosotros nos debemos obedecer a Dios. Sí, respetarlos, sí, pues ahora sí que no rebelarnos, pero no les tenemos que obedecer a todas las cosas si van en contra de la palabra de Dios, porque pues ahí Pablo lo dice, que están para hacernos bien, pero si no nos hacen bien,
si van en contra de la palabra de Dios, pues, bueno, no sé. A ver, familia, 1942. Europa. Había un régimen que estaba permeando todo Europa y parecía que se iba a expandir hacia todo el mundo, el régimen nazi, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. Dentro de las normas de los nazis había leyes que hablaban acerca de la segregación, de la limitación, incluso de la eliminación de seres humanos y en este caso el pueblo judío. Gente como Schindler y otros muchos más lograron esconder, escabullir, encontrar los hoyos legales para poder salvar a una gran cantidad de estas personas para no ser eliminados. Ellos estaban desobedeciendo la ley, estaban desobedeciendo una autoridad en ese momento puesta ahí. Lo estamos haciendo muy complicado y es más sencillo, ¿eh? O sea, tenemos que ser más concretos. Es que sí iba a un punto. A ver. Bueno, la pregunta es, ¿manifestarme en contra de las decisiones del gobierno se puede considerar una desobediencia? Y entonces yo les Sí. preguntaba, ¿ustedes creen que me puedo manifestar? Pues sí, sí me puedo manifestar y esto por eso necesitaba el punto de vista de un apoyo. El punto de vista de una abogada y voy a explicar mi punto y ahorita nada más me dice mi abogada si estoy bien o estoy mal. Sí, sí puedo manifestarme porque las propias leyes del hombre consideran o prevén que las personas, todas las personas tenemos derechos a inconformarnos como ciudadanos, tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a apelar decisiones sin que esto implique que vaya en contra de la ley, porque no es un delito. Y al no cometer un delito no estamos en contra de la ley. Entonces, nada más quería saber, digo, abogada, si efectivamente estos derechos son considerados por la misma ley. Entonces, si yo me manifiesto, significa que no estoy yendo en contra de ninguna autoridad y de ninguna ley. Lo que sí no podemos hacer es violentar este derecho, porque entonces ahí sí estás en contra de una ley y en contra en contra de cualquier otro acto que Dios te permita hacer. Porque si tú en una manifestación vas y rompes o maltratas o golpeas o algo, ahí ya no hay ahí ya no hay un, ¿cómo se llama? Un derecho, ahí ya estás rebasando esa delgada línea y haciendo otras cosas que no debes, como cometer un delito, y ahí sí vas en contra de la ley, y al ir en contra de la ley, pues obviamente no estás cumpliendo el mandato de Dios. Pero mientras tú manifiestes sin perjuicio, estás dentro de una zona que la misma ley te permite generar. Eso es lo que, a ese punto quería llegar. Que sí podemos hacerlo, o sea, sí pudiéramos manifestarnos en contra de algo injusto, siempre y cuando lo hagamos por los medios a los cuales tenemos derecho. Sí, incluso hay una regulación para manifestarse y también un mecanismo, un proceso legal para incluso manifestarse en cuanto a que una ley esté mal dictada. Y ahí es cuando se anulan las leyes o cuando hay un proceso, por ejemplo, cuando dos leyes son contrarias, se le llama contradicción de tesis y cada persona o la propia corte lo observa, hace su análisis y entonces elimina la que ya no es correctamente aplicable para el beneficio de la sociedad con sus argumentos legales. Entonces, siempre hay un modo de quitar una ley. Las leyes se van dando para la buena convivencia en la sociedad, en todos los sentidos, respetando todos sus derechos personales y de sus posesiones y propiedades.
y todos sus derechos individuales que ahora se llaman derechos humanos. Pero la sociedad va cambiando. Una de las fuentes del derecho es la costumbre. Y antes, pues no se hacían unas cosas que ahora se hacen y se va adaptando. Incluso, por ejemplo, yo alguna vez aprobé y la apruebo la ley donde permiten la homosexualidad, no por el fondo del contexto, sino porque se mataban la gente que estaba en lo correcto, que no aprobaba la homosexualidad, se tenía con el derecho de, por proteger sus derechos, de que no se le diera un mal ejemplo a los hijos y que por todo lo que conocemos que Dios desaprueba en la homosexualidad, pues se cometían otras barbaridades como hasta matar a los homosexuales, ¿no? Y entonces esa ley nació para dejarlos, o sea, finalmente es su derecho. Y a veces nosotros caemos en querer juzgar sobre la ley y con el fundamento de la ley lo que no nos toca. Entonces, por ejemplo, o sea, yo en ese sentido aplaudo la ley porque eso nos ha enseñado al resto a respetar a esas personas. Finalmente, al final, Dios los va a juzgar. Y yo tengo por ahí leyendo la Biblia, un versículo que me gusta mucho, que dice, el de la cizaña, no sé si lo recuerden, donde el sembrador le dice a sus trabajadores, deja que la cizaña crezca. A la hora de cosechar, se va a separar el bueno del mal. Y entonces, ahí es donde a mí ahorita me parece importante decir, pues sí tenemos que obedecer las leyes, aunque vayan en nuestra contra, pero también si tenemos la posibilidad de no cumplirlas por cumplir la ley de Dios, pues yo creo que también hay, pues, como dice Jaime, en el sentido de asumir la consecuencia. Y una Pero sí cosa, claro, y es que una cosa no eroga la otra, o sea, o no elimina la otra. El hecho de que nosotros respetemos la decisión, o sea, yo siempre he dicho, si alguien se quiere atascar de caca, acércale el plato, o sea. Es que sí, no puedes, a nadie le puedes obligar. A ti, Cristo te trajo con cuerdas de amor, no, nadie nunca te puso una pistola. ¿Por qué quieres obligar a alguien a imponerle, a aceptar que está mal? ¿Quiere estar mal? Adelante. Y mi acto es amar, y amar es respetar, y amar es quitar las manos, y amar es proteger, pero también amar en un punto, yo se los dije hace 8 días, un punto es quitar las manos y decir, bueno, maestro, tú le quieres dar, Dale. pero hasta que no le veas al fondo del plato. Entonces, el hecho de que yo sé que la Biblia dice que está mal, no me da el derecho, como dice bien Patti, y a nadie le da el derecho de eliminarlos, menospreciarlos, odiarlos, no protegerlos. Porque la misericordia de Dios está puesta para el inconverso. Para el repetido. Entonces, si a él no le llega la misericordia, pues entonces estamos cometiendo ya un error bastante grave. Ya dejando este punto al final, bueno, dejando este punto, perdón, continuamos. Y entonces, pues el punto es el siguiente. Si nosotros somos ciudadanos que respetamos la ley, que pagamos nuestros impuestos, que respetamos los señalamientos de tránsito, que cumples con tus obligaciones, cumples con tu jornada de trabajo, eres respetuoso de las leyes, pues no tienes que temer nada, porque las autoridades no están para infundir miedo. No son un ente que nos va a fiscalizar nada más porque sí. Entonces, estas cosas, esto es para, más bien, como lo dice la Biblia, es para asustar a los que hacen el mal. Porque, como lo dice el versículo 4, al final de cuentas, todas estas personas o todos estos magistrados que ejercen la ley son servidores de Dios para nuestro bien. Y pues, ahora sí que aplica el refrán, ¿no? El que nada debe, pues nada teme. Y sí reconozco que muchos podrían pensar que este mundo está mal, está al revés, y que pareciera que las autoridades están a veces para premiar a los malos y para perjudicar a los buenos.
pero pues eso no es de ahorita, o sea, eso sí, eso ha sido siempre y no es una justificación. Y el hecho de que esto suceda frecuentemente no significa que nosotros también debemos hacer las cosas al revés. Esto no tiene por qué cambiar nuestras convicciones. Digo, nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestra misión y sabemos cuáles son las instrucciones que Dios dio, que nos dio Dios. Y nosotros no tenemos por qué invertir nuestros ideales, no estamos obligados a seguir el camino, perdón, estamos obligados a seguir el camino que Dios ya nos dejó trazados y que al final de cuentas debemos cumplir con los mandamientos que Él estableció antes de su partida. Y como lo dice este capítulo, es donde se resume todo. Amarás a Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que estas manifestaciones de amor y de obediencia, si leímos bien, están bien definidas. O sea, Pablo nos dice perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Paga tus impuestos, honra, no le debas a nadie, no adulteres, no mates, no robes, no mientas, no envidies. Porque al final de cuentas, el que ama al prójimo ya cumplió la ley. Y ya cumplió con el mandato que Él nos dijo, se nos acabó de decir hace un rato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, digo, ya para finalizar esta parte del estudio, yo me quedo con esta reflexión de que seamos luz y no obscuridad. Es decir, que seamos como el día, haciendo las cosas de manera honesta, porque en el día las cosas son claras y fáciles de ver. Y en la oscuridad, ya saben que todo se complica y la oscuridad todo lo oculta. ¿Alguien que quiera comentar algo? Yo, Patricia, otra vez. Adelante, Pati. Una vez en un estudio los jueves con Betty, tocamos ese tema, un poco desde el punto de que también con la conciencia de la ley de Dios y para hacer luz, no escudarnos en la ley de los hombres para hacer algo en nuestra justicia por algún agravio que hayamos recibido y hacer lo que Dios no nos manda, ¿no? O sea, por ejemplo, si bien es cierto, nos robaron, lo que haya sido, ¿no? Por no mencionar cualquier delito, pero si tenemos la posibilidad de otorgar el perdón, ¿por qué no hacerlo, no? Si Dios es lo que nos pide, y no porque efectivamente hayamos sido agraviados y la ley le contemple un castigo, no otorgar el perdón, si lo podemos hacer. Yo, por ejemplo, en esa ocasión cuestionaba la pena de muerte en Estados Unidos, ¿no? O sea, es claro, dice, no matarás, por muy malo que haya hecho el Señor y que la ley lo permita, nosotros tenemos la facultad de, si podemos decir, no, no quiero que lo mates, de otorgar el perdón, ¿no? Entonces, bueno, me parece un comentario importante para que nos permitiría ser luz, ¿no? En esta justicia humana. Nada más. Adelante, Kevin. No sé, pues en todo esto de que estaban diciendo de que hay excepciones, no sé, creo que con lo que me quedo es que pues al final de cuentas hay que obedecer a Dios, ¿no? Lo que Dios dice. Pensando en lo que vivimos nosotros como familia, donde era ilegal compartir el evangelio, pues, ¿qué hacemos? Ah, no, es que es ilegal, no puedo quebrantar la ley. Pues no, pues la ley superior es la del Señor. Pues hay que compartir, mi modo de aferrarme, o como decía Pati, de esconderme tras la ley humana. La otra cosa, que se me vino a la mente es el claro ejemplo de Ananías, Misael y, ¿cómo se llamaba el último? Bueno, nos conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero de que cuando el rey Nabucodonosor les decía, no, pues tienen que arrodillarse pues este ídolo, esta estatua mía, le dijeron, no, simplemente no. Estaban desobedeciendo la ley, pues sí, porque era un decreto del rey, pero pues ellos se rigaban más por la ley de Dios.
por lo que decía Dios, y yo creo que eso es lo que podemos tomar, de que sí habrán leyes humanas y todo, pero pues al final de cuentas tenemos nosotros la palabra de Dios, donde Dios nos da sus mandamientos y pues hay que cumplirlos, son los primeros que tendríamos que cumplir. Pues si una ley humana pues quiere que obligarnos o guiarnos a quebrantar la ley de Dios, pues bien, la que seguimos es la ley de Dios. Pues esta sería mi aportación. O Daniel, ¿no? Cuando no quería tenía que inclinar la cabeza y no lo hizo y lo aventaron al foso de los leones. Pero también, ¿no? Al final de cuentas es desobedecer una ley que pues, va en contra, ¿no? De lo que Dios te manda hacer, ¿no? Yo no me imagino a los apóstoles diciendo, no, pues es que ahorita ya nos prohibieron dar el evangelio, pues ya no vamos a salir, ¿no? Nos vamos a quedar aquí encerraditos. Digo, no me imagino eso. Al final de cuentas, bien, como bien lo dijo Jaime hace un rato, si tú decides hacer algo que va en contra de las leyes del hombre, pero que es una instrucción de la ley de Dios, bueno, pues ya asumirás tú las consecuencias. Y sé que se escucha muy fácil, ¿no? Pero mucha gente lo hace y, por ejemplo, esa es la parte admirable del trabajo y como bien lo decías, ahí están tus papás, o sea, que realmente lo han hecho. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Jimmy, te veo con ganas de comentar. No, está padrísimo todos los comentarios. El de Pati está excelente. ¿Alguien más? Tío, algo que nos quieras platicar. Hace tiempo, ya bastante tiempo, a nosotros nos asaltaron aquí en nuestra casa y se metieron a punta de pistola y pues nos robaron un montón de cosas. Al final de cuentas nos amarraron y nos dejaron tirados en el piso y se fueron. Yo hice un dibujo sobre unos retratos hablados de los ladrones y se los entregué a la policía. Y como a la semana más o menos volvieron a asaltar estos tipos y en otra casa y los agarraron en base a los dibujos que yo hice. Nos mandaron llamar para cargarnos con estos cuates, etcétera, etcétera. A final de cuentas el tipo estaba sufriendo mucho porque en la casa donde se metió a robar le metieron un balazo en la pierna. Y los policías lo sacaron del hospital donde se lo llevaron y le arrancaron los ligamentos de la pierna, le dejaron destrozada la pierna y lo metieron a la cárcel y así estaba en la cárcel. Cuando fuimos al careo nosotros, lo que el cuate me habló y me dijo que lo perdonara. Y pues, híjole, créanme que fue una cosa muy, muy dura y muy difícil. Porque yo decía, bueno, ¿por qué lo voy a perdonar si muchas de las cosas que se llevó todavía las estoy pagando? A final de cuentas decidimos perdonarlo. Claro, él quería abusar un poco porque él decía que les dijera que yo me había equivocado. Entonces yo le dije, no, mentiras no. Sí te perdono de corazón. Y le dije al juez, por mi parte yo lo perdono. Y pues que quede ahí. No he recuperado una sola de las cosas que me robó, porque él dice que los judiciales se llevaron todo. De ahí sí está difícil recuperar las cosas. Pero al final de cuentas lo perdonamos, le llevamos una Biblia, le llevamos libros para que leyera, y después nos enteramos que se lo llevaron a Toluca, y ya de ahí le perdimos la huella al cuate pero tratamos de ayudarlo a que algún pastor mandara gente para predicarle, porque se lo llevaron a Toluca, y sí me ayudaron un poco ahí aquí en donde yo estaba, en la comunidad a la que yo pertenecía. Pero ahí nos dimos cuenta de una cosa, ¿no? El tipo, pues infringió la ley. Yo lo perdoné, pero la ley no lo perdonó. La ley dijo, estas cosas se persiguen por oficio. Y por oficio fue que el cuate fue a dar a la cárcel. Y pues nosotros como cristianos podemos hacer muchas cosas, pero las leyes son las leyes.
Inclusive, pues, aquí nos dice, ¿no? En Romanos, en el 13, ay, ya se me perdió. Bueno, pero dice que no nos metamos con el que tiene la ley, porque el que tiene la ley en la mano puede tomar la venganza, ¿no? Porque para eso se le paga. Entonces, pues ahí nosotros, bueno, nos damos cuenta ahora que en realidad las cosas, Dios sí toma en cuenta todo eso. Gracias a Dios nosotros pues, vivimos bien, ya estamos jubilados y no nos falta nada. No sabemos qué pasó de aquel muchacho, ojalá quiera Dios que de veras se haya reivindicado, ¿no? Pero dejó a una esposa y a una bebita, condenados a vivir, pues no sé cómo. O sea, esa fue una enseñanza muy grande para nosotros. Y ahí está, en ese punto, el obedecer a Dios antes que a los hombres. En otra perspectiva, desde un plano que tú y yo no lo pensaríamos, pero lo que hicieron mis suegros es ir por encima de la ley del hombre, otorgándole el perdón. Y ese es ahí donde asumimos la consecuencia de que pero aún así la ley tiene que aplicarse. Sí, es un tema que abarca muchas aristas, porque al final de cuentas, todo se resume a obediencia. Y sí, nuestra vida se rige por leyes, absolutamente todos nuestros aspectos de la vida se rigen por leyes, por reglamentos, por artículos, pero los que al final cuentan son los de ahí arriba. No hay otra. Digo, nosotros decidimos seguir a Cristo, pues, hagamos lo que Él nos pide. Estamos por convicción, no estamos por obligación, como bien lo dijo Jaime. Nadie te puso una pistola para que sigas a Cristo, ¿no? O sea, si tú decidiste seguirlo, pues cumple su ley, cumple sus mandatos, ¿no? Pues si ya no hay más comentarios o alguien que quiera comentar algo, digo ya, si no, para ya pasar a peticiones de oración. La cita que les quería leer hace ratito que se me tergiversó, dice así, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Los servidores están para obedecer una ley. Nosotros solamente tenemos que tomar una decisión respecto a la forma que Dios nos ha enseñado. Nada más. Aunque tengamos que brincar algunas cosas. Porque el juez nos decía, si usted se echa la culpa, sobre usted nos vamos a ir, porque usted entonces quisiste que se equivocó y está acusando a una persona inocente. Y tampoco era por ahí. Pero yo te perdono. Yo. Pero la ley es la ley. Y ahí sí no podemos hacer nada. Exacto. Exacto. Fíjense que, bueno, ya que estás terminando, primo, nada más quiero recalcar o añadir. En el versículo 7 hay una directriz para todos nosotros muy importante. Pagar a todos lo que debéis. Cuando hablamos de pagar y de estar en deuda, generalmente nos referimos o pensamos de cuestiones monetarias, pero es muchísimo más grande, es muchísimo más profundo. Dios no se rige por la economía, jamás lo ha hecho y jamás lo va a hacer. Entonces sus preceptos van muchísimo más allá a un asunto de finanzas. Mal es que nosotros sí estamos muy acostumbrados a que todo se rige por eso, pero dice y explica. Si tú debes a alguien tributo, paga tributo. O sea, impuesto. Hay al que impuesto. Pero luego va a ser dos puntos bien específicos y nada que ver con la lana. Al que respeto. Y al que honra. De esto,
¿Por qué es importante esto? El tema central del capítulo 13, o el punto central, o la frase básica de este capítulo 13, y lo hemos tratado anteriormente, y lo ha dicho Raúl en repetidas ocasiones, es el amor. El tema central del capítulo 13 es amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo el capítulo de Romanos ha tratado de eso, de amar al prójimo, de no son malos judíos, no son menos los griegos, no es más importante uno, no es más, y para Dios no hay acepción de personas. El cumplimiento de lo que Dios quiere y como Dios lo quiere es eso, es un acto de amor. Estamos llamados, fíjense, dice 3 cosas, en el versículo 13 dice, evita la glotonería y las borracheras, la lujuria y la lascivia, y las contiendas y las envidias. Los 3 o las 6 cosas, si lo quieres ver así, se llaman deseos de la carne. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Bueno. Ahora la pregunta de los 64,000, ¿por qué son deseos de la carne y están mal? Entonces yo me puse a pensar y me dije a mí mismo, ¿por qué están mal? Pues porque con todas estas características o cualidades o acciones de nuestra parte, no amamos a nuestro hermano. Y cuando no amamos a nuestro hermano, no cumplimos la ley. Y cuando no cumplimos la ley, amar a tu prójimo como a ti mismo no sucede en nuestra vida, y eso es a lo que nos llamó Dios. ¿Por qué la glotonería y la borrachera está mal? Porque descuido mi salud. ¿Y cómo voy a amar a los otros si yo mismo no me amo y no me respeto? Es algo muy, muy básico que nos confronta, porque es bien fácil decir, no, pues es mi cuerpo. No, no es tu cuerpo. Ya en Cristo no es tu cuerpo y no te pertenece a ti. Tú te debes a los demás. Luego, la lujuria y la lascivia. Hay riesgos de inmoralidad sexual, pero también hay un tema de desorden sexual que lastima y hiere, ¿no? Pregúntenme de todos los divorcios, pregúntenme de todas las relaciones fracturadas, pregúntenme de todas las violaciones, o sea, y ahí está el cúmulo de heridas y lesiones y dolor que estamos produciendo en el corazón de nosotros y de terceros. Y el último, contiendas y envidias, vaya, pues más obvio y más necio no puede ser. Son odio, las contiendas y las envidias son odio a mis hermanos. Si tú estás jugando en esto, tú estás en los deseos de la carne y no andas conforme a los propósitos de Dios. Y no está operando el amor de Dios en ti, por muy salvo que seas. Por muy salvo que seas. Y no estás haciendo bien. ¿Y qué va a pasar? Teme, porque entonces el que ha de ejecutar justicia y que tiene la espada en la cintura, no es un juez terrenal, es uno celestial que te va a demandar razón de tu fe. Y te va a decir, más bien tú le vas a increpar, Señor, yo perdoné en tu nombre. Y Jesús fue bien claro, les va a decir a tales personas, apártense de mí, hacedores de maldad, porque la voluntad de mi Padre, amar a mi prójimo como a uno mismo, no hiciste. Entonces estamos siendo llamados a ese amor, a ese amor, a ese amor y a ese amor. Todo lo que Dios habla en toda la Biblia, y ahora en estos versículos y en este tema, tiene que ver con amar a otros, con protegerlos, con cuidarlos, con hacerles el bien. Gracias. Pati, ¿querías comentar algo? Perdón. ¿No? Al final de cuentas, las debilidades de la carne reflejan nuestra falta de fe, ¿no? Y pues, sí, son 6. Son 6 de las más grandes, ¿no? Y qué fácil es pecar con la gula, por ejemplo. Digo, es lo más común. No, ya estoy lleno. Ay, sí, pero quiero seguir comiendo, ¿no? Ahí está el hígado graso y luego. Bueno, pues
Empecemos con las peticiones de oración. No sé si tengan algunas peticiones. Perdón, es que me quedé con nada más un versículo más del tema para cerrar. Estaba buscándolo, el que dice que también debemos distinguir lo que es mandato de Dios y del mandato de hombre, ¿no? Sobre todo en el tema, por ejemplo, ya fuera de la ley civil, en la misma jerarquía de la familia de la fe, que pienso que por eso los fariseos o los judíos cayeron en el error, y lo mismo pasó en la Iglesia Católica, por lo que se dio incluso la reforma, ¿no? Entonces, por eso debemos también estar atentos en distinguir qué es mandato de Dios y qué es mandato de hombre, ¿no? Nada más era para cerrar, que me quedé con ese gusanito. Perdón, gracias, Kevin. Tengo pues 2 peticiones de oración. Estoy intentando hacer mi servicio social y pues he estado marcando algunas empresas, pero pues me están diciendo que tengo que verificar con la escuela y la escuela me dice que tengo que verificar con la iglesia. Entonces es un show porque me están mandando de aquí para allá. Y pues de que, pues mi petición sería de que se pueda, o que pueda arreglar eso para ya poder hacerlo. Y la otra es sabiduría para poder comprarme una computadora porque se arruinó mi compu. Pero pues no quiero nomás ir y comprar una así nomás. Me han prestado una, entonces para terminar la escuela y todo, estoy bien. Pero pues sabiduría para poder escoger una compu que me ayude tanto para la escuela como para lo que necesito. Yo, por la salud de mi hermano, que seguimos en espera de la cita, y la de mi hijo, que va en franca recuperación. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Ay, yo, Gisela. Pues lo mismo de siempre. Estoy ya más tranquila, estoy feliz. El otro día mi hija compartió conmigo que ya llevaba, pues yo creo que ya el día de hoy ya son 20 días en los cuales ya no se lastima. Me siento muy feliz, muy tranquila. La verdad es que nunca hemos tenido una mala relación ella y yo, ¿no? Como yo la tuve con la mía, ¿no? Pero siento que el que ella vea que estoy más cerca de Dios también la ha ayudado mucho. Sí, todavía está con cositas de que mejor luego nos conectamos, o si vamos a ir a la iglesia el domingo, pues depende si me despierto, y o sea, cositas así. Entonces trato yo de no presionarla, de no caerle gorda, ¿no? Como mamá, pero pues sí me encantaría obviamente que me acompañara, Gerardo, que los tres más bien estuviéramos pues de la mano en esto, ¿no? No solamente yo estar, pues ahora sí que acarreándolos de que, ay, acompáñenme, no sean malos, vamos. O sea, que los tres estemos conectados con Dios. Sí, yo les quiero, pues, compartir a ellos la felicidad y la tranquilidad que me ha dado Dios, y pues nada más pedir por ellos, por favor. Muchas gracias. Yo sí quisiera pedir una oración por mi Adelante, familia. Lupita. Por mi familia, por mis hijos. Hay ahorita hace un poco de tensión y sí quisiera pedir un poquito porque sí, yo soy, o sea, sí estoy un poquito, pues con lo de las enfermedades que me han salido últimamente, así como que sí me pone muy vulnerable, ¿no? Y ellos pues sí ponen de su parte, pero siento que ahorita sí como que
Una no tiene trabajo y su depresión, el otro también, y no tiene ahorita trabajo. Y la otra, la que tiene, pues como que siente que no están parejas las cosas, entonces se tensionó un poquito la situación en casa. Y como yo estoy ahora sí con estas enfermedades que me han salido, pues sí se alteran más la situación porque están preocupados a la vez por todo y pues se salen a veces las cosas de control, ¿no? Por eso les pido que hagan una oración por mi familia, por mis hijos. Pati, ¿te puedo pedir si nos bendices con una oración por las peticiones? Gracias, Pati. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites aprender de ti, Señor, y retomar las cosas, las enseñanzas que tú nos has dado el día de hoy. En esta noche queremos poner en tus manos cada una de estas peticiones, Señor, para que tú seas obrando, Señor. Queremos pedirte por la vida de Kevin, Señor, que conoces, Señor, pues todo este proceso, Señor, que uno debe de hacer para el servicio social, Señor. Tú sabes la idea que él tiene, Señor, de acuerdo a su carrera, el lugar donde él quisiera hacerlo, Señor. Pero en esta hora queremos pedirte que tú seas abriendo las puertas, que tú le muestres el lugar indicado, que tú abras puertas donde tú quieres tenerlo, Señor, donde tú quieres usarlo, Señor, donde va a ser mejor para él, donde va a ser mejor para el aprovechamiento de todo este proceso que ha tenido, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas abriendo esas puertas, que tú seas guiándolo, que tú seas dirigiéndolo, que no haya nada que impida que él pueda solucionar todo esto lo más prontamente posible, Señor. De igual forma, Padre, te pedimos que tú seas llenándolo de sabiduría, Señor, que tú pues allegues personas que puedan orientar, Señor, en esa computadora que necesita, Señor, que sea la idónea para todo el trabajo que necesita realizar, que tú seas proveyendo todo lo necesario, Padre, para que él pueda comprar la que es necesaria, Señor, para su trabajo, que no sea por alguna otra cuestión, sino que sea la que él necesita, Padre, guíalo, dirígelo, abre también las puertas en los lugares en donde tenga que hacerlo, cómo tenga que hacerlo, cómo tenga que adquirirla. Abre tú las puertas indicadas, Señor, para que esto pueda hacerse, Señor, y le pueda ser útil para que él pueda continuar con todo el trabajo y con todo lo que necesita hacer, Señor. Padre, te pedimos en esta hora por la vida del hermano de Pati, Señor, por Ulises Gutiérrez, y por Carlos Carrillo, su hijo de Pati, Señor, que tú sigas haciendo la obra en ellos, Padre, que tú sigas derramando de tu sanidad, que tú sigas hablando a sus vidas, Padre, que tú sigas haciendo la obra, Padre, que como tú nos has enseñado, ellos puedan también, por medio de esta sanidad, reconocer quién eres tú, Señor, reconocer que eres tú, el que los ha levantado, el que los ha fortalecido, el que ha derramado de su sanidad, Señor. Te pedimos que tú sigas haciendo la obra en ellos, Señor, que en algún punto ellos puedan reconocer que fuiste tú, Señor, que fuiste tú el que los sanaste, que fuiste tú el que los amas y que quieres hacer y tienes cosas preparadas para ellos. Pon paz en el corazón de Pati, pon paz en el corazón de sus familias, Señor, que sean confiando en que tú harás, en que tú obrarás, en que tú derramarás de esa sanidad, Señor. Te pedimos por la vida de Miranda, Señor, y al mismo tiempo te damos gracias, Señor, porque sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y la poca o mucha palabra que ella escucha, Señor, está haciendo su obra, y está haciendo y dando ese fruto, Señor, en ella. Gracias, Señor, porque en este tiempo, pues ella no ha atentado, Señor, contra sí misma, no se ha hecho daño, Padre. Pero te pedimos que permitas que esa palabra pueda seguir haciendo su obra, pueda seguir teniendo fruto, que tú pongas en ella y en Gerardo el querer como el hacer, que tú pongas en ellos esa hambre por conocer de ti, por conocer de tu palabra, que a través de lo que ven en ti ellos puedan anhelar conocerte más, Señor. Que juntos como familia puedan afirmarse en tu palabra, Señor. Que en cada uno tú pongas ese querer como el hacer, pero que también puedan disfrutar y sentir
tu presencia, sentir tu Espíritu Santo de tal forma que lo que ellos perciban, Señor, puedan hacerlos que anhelen más de ti, hacerlos que puedan voluntariamente ir y escuchar tu palabra y gozarse en tu palabra y gozarse en tu alabanza, Señor. Toma tú el control, Señor, de esta familia. Sabemos que los primeros pasos no son sencillos, Señor, pero fortalece la vida de Cis. Trae tu palabra, trae consuelo, trae fortaleza, Señor, para que ella no decaiga al ver el desánimo en ellos, sino que tú la afirmes de tal forma que ella pueda ser un pilar para que ellos puedan anhelar, conocerte y verte más aquí, Señor, y aprender y disfrutar lo que es estar en tu presencia. Te pedimos que tú seas fortaleciendo. Te pedimos, Padre, por los hijos de Lupita, por toda esta circunstancia, aún por la enfermedad en ella, Señor. Sé, Señor, que es complicado, Padre, cuando pues, no hay los recursos, o cuando pensamos que no va a haber o cómo vas a solucionar, Señor. Pero te pedimos, Padre, que tú seas poniendo paz en esta familia, que tú les muestres, Señor, que confiando en ti, tú abres todas las puertas, Señor, y tú provees todo lo necesario, Padre. Provee trabajo para sus hijos, Señor, pero también provee todo lo necesario para la vida de Lupita, para todo lo que ella deba de hacerse en su ojo, estudios, todo lo que haga falta, Señor, tú proveelo de tal forma que ellos puedan ver tus maravillas, de tal forma que ellos puedan confiar más en ti por lo que tú estás obrando, Señor, que no crean que son ellos los que pueden solucionar, sino que eres tú, Padre. Pon esa paz, pon esa atmósfera de paz en esta familia, Señor, de confianza, de creer en ti, de saber que tú eres el que obrará en la vida de Lupita y quien derramará de su sanidad, Señor, en su cuerpo, Padre. Te suplicamos que tú sigas haciendo la obra en ellos, Padre, y que pronto podamos tener noticias que ellos han confiado y que tú has abierto las puertas, Señor, para bendecirlos en sus trabajos, en lo que haga falta. Provee todo lo necesario que haga falta a ese hogar, a esa familia, a cada uno de sus integrantes, Señor. Gracias te damos, Padre, porque podemos estar seguros de que veremos cómo tú obras en medio de esa familia. Padre, yo te doy gracias por la vida de mi amigo José Ernesto, Señor. Yo sé que tus tiempos son perfectos, Señor, y que tú no te quedas con nada, Señor. Sigue en pie, Padre, esa visita, sigue en pie, el que yo pueda presentarle ese mensaje de salvación, que sé que está a unos pasos, Señor, pero sé que es en tu tiempo, en tu momento, bajo tu dirección, Señor. Te suplico en esta hora que tú seas obrando en su cuerpo, que tú estabilices los niveles de la urea en su cuerpo, Señor, que de tal forma, al estar equilibrado, Padre, pueda hacerse la resonancia y todos los estudios que necesita hacerse para seguir viendo su condición y su calidad de vida, Padre. Yo te suplico que tú seas fortaleciéndolo, animándolo, esforzándolo como cada día, Señor, que tú hagas la obra, Señor, continúes la obra en su vida, Señor, de tal forma que él pueda ver que a lo mejor es para él más importante, Señor, que pueda ser salvo en vez de ser salvo. Obra en su corazón, toca su corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, sigue obrando en cada familia aquí representada, en cada una de las peticiones que tenemos. Si alguna se ha olvidado ahorita, Padre, te pedimos por gracias por darle la memoria por el BDM, Señor. Que tú sigas haciendo la obra en ella, Señor, sigue fortaleciendo su cuerpo, sigue tú terminando la obra de ese bebé, Señor. Ya estamos a nada, Señor, pero fortalece la anima, la provee todo lo necesario, Señor, y permite que pronto podamos conocer esa gran bendición, Señor, que tú le has dado a él. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú estás obrando, por todo lo que tú estás haciendo, por cada petición que cada semana ponemos en tus manos y creemos y confiamos, Señor, en que tú contestarás y que tú traerás la respuesta y en que tú obrarás y nos invitarás en cada paso así. Te damos gracias por este estudio, gracias por cada familia aquí representada, gracias, Señor, por todo lo que tú estás obrando
todo lo que tú estás haciendo, porque cada día nos permites conocerte más, aprender más de ti. Pero que no solo quede allí, Señor, sino que podamos ponerlo por obra, Señor, que podamos ponerlo en práctica y también enseñarlo a otros. Te damos gracias, Padre, tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, pues a despedirse y estemos atentos para el domingo la reunión y les platicaremos ya de la reunión del sábado con los pastores, a ver qué tal está este tema. Fíjate que cuando estaba haciendo el estudio, me hice una pregunta y yo dije, pues sí, qué tonto. Cuando, ya ves que hay un versículo que dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Ujú. Y yo decía, bueno, entonces, ¿cómo Dios se atrevió a poner a Hitler? Sí, todos nos preguntamos eso cuando leemos Romanos. Es que no es un tema de justicia. A ver, chicos, o sea, ustedes ven la desgracia de Hitler, porque lo ven mediáticamente como el tema, pero nada más analicen a todos los reyes de Israel. Nada más aviéntense una paseada por todos los reyes de Israel, toda la gente que estuvo como autoridad y se hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y fue uno y otro y otro y otro. El 95, el 97, el 98% hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, es que el hecho de que Dios los ponga no quiere decir que ellos van a hacer lo correcto. Eso está muy cañón. Exacto, exacto. Es que ahí está ahí el punto. Viene el contraste, aquí está la soberanía de Dios. Y vean a un rey Altajerjes mandando a reconstruir el reino cuando es un cuate que no teme a Dios. O un rey Ciro que rescata a Israel. O sea, sí, ya. La soberanía y el plan de Dios va más allá de lo que nosotros medimos o creemos. Está muy yo agarré ese porque era el más palpable, ¿no? O sea, el más... Sí, claro. Sí, porque es el que te digo que nos queda más cerquita. Pedimos, familia. Bendecida noche. Que Dios les bendiga a todos. Un beso. Buenas noches. Adiós. Bendiciones, buenas Muchas noches. gracias.